Usted ya sabe que los consejeros escolares son vitales para apoyar el éxito de nuestros estudiantes y toman un papel de importancia en ayudar a los estudiantes a planear y prepararse para sus metas profesionales y educación postsecundaria. Pero también sabía que tienen un impacto positivo en los comportamientos de los estudiantes de ir a la universidad y en los resultados postsecundarios. Es cierto. Los estudios recientes confirman que los estudiantes que tenían acceso regular a consejeros escolares tenían un GPA más alto, tenían más probabilidades de graduarse, ir a la universidad y graduarse de la universidad en comparación con los estudiantes que no tenían contacto regular con un consejero escolar. Y nuestros consejeros escolares se utilizan con mayor frecuencia como una fuente de información y orientación para los estudiantes cuando se trata de la educación postsecundaria y la planificación profesional. A nivel nacional, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos reporta más de 8 millones de vacantes de empleo actuales. Para preparar realmente a los estudiantes para la fuerza laboral del mañana, los estudiantes necesitarán un plan de educación combinado con habilidades aplicadas, credenciales de la industria y preparación técnica específica para su carrera inicial. Los consejeros escolares ayudan a todos los estudiantes a desarrollar un plan educativo y profesional completo con múltiples opciones de itinerarios después de la escuela secundaria. Las opciones incluyen colegio comunitario, servicio militar, vías de educación profesional, una universidad, voluntariado, emprendimiento, programas de aprendizaje y adquisición de experiencia laboral. Los planes postsecundarios de nuestros estudiantes deben estar informados holísticamente por su autoconciencia de aptitud y un objetivo de carrera tentativo dirigido a cumplir su propósito a propósito. Sin embargo, dentro de su distrito, ¿cuál es exactamente el papel del consejero escolar? Con el tiempo, la posición ha evolucionado desde la orientación a la orientación escolar, creando desafíos para la identidad profesional y la claridad de roles. Tradicionalmente han sido vistos como personas que hacen recomendaciones académicas, aseguran el mantenimiento de registros, relación de informes, planificación vocacional, administración de exámenes y calificaciones y tareas administrativas asignadas. Hoy en día, muchos consejeros escolares se encuentran sin un papel claramente definido en los entornos escolares. Ellos desempeñan varias funciones sirviendo como consejero, coordinador, facilitador, asesor, mentor, planificador, líder y consultor. Pero el mundo ha cambiado y hay barreras que obstaculizan la eficacia de la asociación entre el consejero escolar y el administrador. Principalmente, el papel del consejero a menudo se percibe erróneamente como centrado principalmente en tareas administrativas en lugar de servicios de asesoramiento y apoyo. Los consejeros escolares informan que están subutilizados y no se les da la oportunidad de utilizar plenamente sus habilidades y capacitación para apoyar a los estudiantes. En una revisión reciente de los programas de acreditación de administraciones, todos ellos eran deficientes o carecían de un enfoque integral en la discusión de los estándares profesionales y las expectativas de los consejeros escolares. El resultado son múltiples cohortes de administradores recién certificados que carecen de educación sobre las funciones y responsabilidades de los consejeros escolares y cómo apoyarlos mejor en la implementación de un programa integral de asesoramiento escolar basado en datos. Obviamente, tener un supervisor que entienda los desafíos únicos y las demandas de la profesión de consejería escolar puede ser crucial para que los consejeros se sientan apoyados en su trabajo y sientan que sus contribuciones son valoradas. Por eso es importante hablar y aclarar las percepciones de los administradores que supervisan a los consejeros escolares. El objetivo es fortalecer la relación y desarrollar una descripción del trabajo y herramientas de evaluación eficaces que reflejen el papel único del consejero escolar como parte del equipo de liderazgo educativo. Así que primero, reconozcamos que el papel del consejero escolar es dinámico y complejo. Y los estudios recientes apoyan la necesidad de claridad en el papel de los consejeros escolares, alineados con los estándares profesionales y las directrices de ética de la Asociación de Consejeros Escolares. Los consejeros que tienen una comprensión clara de su función tienen más probabilidades de reportar niveles más altos de satisfacción laboral y mayor efectividad.
y los administradores escolares que tienen una sólida comprensión del papel de los consejeros escolares tienen más probabilidades de proporcionar apoyo para los programas de consejería, incluidos los recursos, los niveles adecuados de personal y la carga de casos adecuada. Entonces, ¿cuál es el papel de un consejero escolar? 1. En primer lugar, apoyan a los estudiantes en su desarrollo académico, desarrollo social y emocional y preparación profesional y universitaria. 2. Forjan un cambio sistémico de un marco de sistemas de apoyo multinivel. 3. Fomentan el logro estudiantil abordando problemas de salud mental. 4. Los consejeros escolares se involucran, abogan y proporcionan una amplia gama de servicios directos y servicios indirectos. Muchos son problemas en los que tu consejero es uno de los pocos profesionales en el plantel capacitados para intervenir. 5. En general, el papel del consejero escolar es abogar como un líder escolar culturalmente competente para eliminar las barreras y proporcionar recursos equitativos a todos los estudiantes. Su papel no es de oficinista, administrativo, ni como una extensión de un maestro. Por lo tanto, aquí hay 7 pasos de acción específicos para aumentar la claridad del rol y mejorar la relación entre el consejero y el administrador de la escuela. 1. Primero, lleve a cabo reuniones regulares entre los consejeros escolares y los supervisores para colaborar en el progreso, las ideas y los planes de asesoramiento. 2. Revise el modelo nacional de ASCA, las mentalidades y los comportamientos, los roles y las responsabilidades para optimizar a los consejeros escolares. Haga una delineación del tiempo dedicado a diversas tareas y asegúrese de que el 80% de su tiempo sea dedicado a servicios directos para estudiantes. 3. Colaborar para desarrollar programas de consejería que se alineen con la misión y los objetivos de la escuela. Como socios, planificar, implementar y evaluar conjuntamente para garantizar la relevancia y la eficacia. 4. Ofrecer un desarrollo profesional personalizado y continuo para que los consejeros escolares se mantengan actualizados en las mejores prácticas y las nuevas tendencias, incluidas las técnicas de consejería y la competencia cultural. 5. Después, establezca metas claras y use métricas de desempeño dedicadas para los programas de consejería escolar para enfocar los esfuerzos de los consejeros en áreas clave para el éxito de los estudiantes. 6. Implementar de forma proactiva mecanismos de detección y plataformas tecnológicas para apoyar la eficiencia de los servicios de asesoramiento en la recopilación de datos y la preparación de planes para los estudiantes. 7. Y juntos crear conciencia sobre la importancia de los servicios de consejería entre los administradores de la escuela, los padres y la comunidad. Obtener claridad de papeles para sus consejeros escolares, utilizarlos adecuadamente, es realmente la clave para garantizar que todos los estudiantes sean competitivos a nivel mundial en la economía del mañana.